Buen día, mi nombre es Regina y junto con mi compañero Joaquín presentaremos el tema de protección de datos personales en las empresas para el curso de Derecho Empresarial y Laboral dictado por el docente Jorge Machuca Vilches. Asimismo, tendremos una entrevista con la docente Ruth Abad. ¿Sabías que cada vez que compartes tus datos personales te arriesgas a que estos sean utilizados de forma indebida? ¿Te imaginas qué es lo que pasaría si la información de tus clientes o empleados se filtra? ¿Tu empresa está preparada para enfrentar las consecuencias de un ataque cibernético o una violación de datos? Hoy en día, los datos son uno de los activos más valiosos de cualquier empresa, pero también uno de los más vulnerables. En un mundo hiperconectado, donde los ciberdelincuentes no descansan, la protección de datos personales y confidenciales es un tema que no puedes permitirte ignorar. ¿Qué es una empresa? Es una entidad que combina los recursos humanos, físicos, estos pueden ser maquinarias, edificios, materiales, recursos financieros, para poder producir bienes o servicios y satisfacer las necesidades específicas de un mercado, y con ello obtener un beneficio económico. Cumplen diferentes funciones en la sociedad, como ya lo hemos comentado, satisfacer las necesidades de un mercado en específico, generar beneficios económicos, mantener una dinámica de oferta y demanda y contribuyen al entorno y bienestar de la comunidad. Tenemos muchos tipos de empresas según su constitución, entre ellas las sociedades, sean sociedades anónimas, sociedades abiertas, así como sociedades individuales, además de según su tamaño. Podemos tener microempresas, medianas empresas y grandes empresas. Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales en el Perú, protege el derecho a la privacidad y garantiza un tratamiento adecuado de los datos personales conforme a la Constitución. Su objetivo principal es regular cómo se recolecta, almacena y utiliza la información, asegurando que las entidades públicas y privadas respeten los derechos de los titulares. Además, exige la implementación de medidas de seguridad y técnicas organizativas para la prevención de accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones de los datos. La supervisión de la ley está a cargo de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que vela por su cumplimiento y promueve la transparencia del manejo de la información. Dentro de los posibles riesgos nos enfocamos en cuatro, empezando por los riesgos financieros. Dentro de ellos tenemos lo que son los riesgos de crédito y los riesgos de liquidez. ¿Y qué entendemos por ello? Lo entendemos como la posibilidad en la que la empresa no tiene el suficiente efectivo o activos líquidos para poder cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Continuamos con los riesgos operacionales. Dentro de ellos están los riesgos de procesos internos y los riesgos de gestión, que los entendemos como los errores en la toma de decisiones, los fallos en los sistemas o los errores humanos. Tenemos también los riesgos de mercado, que dentro de ellos nos enfocamos en el riesgo de competencia, que es la aparición de nuevos competidores o cambios en las estrategias de los mismos que afecten la rentabilidad de nuestra empresa. Y por último, los riesgos informáticos, que van vinculados al tema principal de la actividad que estamos realizando. Dentro de ellos encontramos los riesgos de ciberseguridad y los riesgos de privacidad. La protección de datos personales es crucial para las empresas por varias razones. Primero, que es un requisito legal, ya que la normativa o la ley número 29733 es la que regula y exige que las empresas manejen los datos de manera segura y respetuosa. En caso no se haga de esa forma, se le aplicarán sanciones. Además que protege la confianza de los clientes, quienes esperan que sus datos sean tratados con privacidad y seguridad. Un manejo inadecuado puede llevar a pérdidas económicas y daños a la reputación. También es esencial para prevenir riesgos como el robo de información y ciberataques. Por último, refleja el compromiso ético de la empresa con los derechos de privacidad de sus empleados y sus clientes. Bueno, es importante conocer las medidas que toman las empresas para proteger los datos confidenciales de sus clientes. En ese sentido, contamos con la participación de la docente Ruth Abanto, profesora de la Facultad de Finanzas, quien nos dará su opinión al respecto. A continuación, pasamos con la ronda de preguntas. Primera pregunta. ¿Qué son los datos personales y por qué son importantes conocerlos? Muy bien, eh, muy buenas noches, gracias por la oportunidad. Bueno,
sobre la pregunta uno, ¿qué son los datos personales y por qué son importantes conocerlos? Eh, los datos personales son, bueno, es información muy delicada, ¿no? Y personal de cada individuo, eh, como por ejemplo, ¿no? Su fecha de nacimiento, su nombre, su dirección, datos de repente sobre hasta su árbol genealógico, ¿no? O sea, toda la información personal relevante hacia adelante y justo hasta atrás, por decirlo, ¿no? O sea, su pasado, todo es relevante, ¿no? ¿Ok? Así que toda la información, ¿no? Incluso sus finanzas y todo, ¿no? Es muy delicado. Todos esos datos personales, ¿no? Que nos hacen auténticos, ¿no? Porque cada persona tiene datos únicos, ¿no? Todos somos únicos en la información. Tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, sobre, sobre los datos, ¿no? Por lo tanto, eh, no deberíamos, por ejemplo, exponer nuestra información, ¿no? Personal, sin primero tener precaución en donde estemos registrándonos, ¿no? Y colocando nuestra historia personal, porque considero de que ahí está toda nuestra información, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde está nuestra información? Lo que acaba de mencionar, por ejemplo, datos personales e históricos, podemos decir lo que encontramos en la RENIEC. Ahí está todo, ¿no? Sin embargo, esta institución vela por nuestra seguridad, ¿no? Entonces, nuestra información está eh, resguardada, digamos ahí, ¿no? ¿No? Y bueno, nadie más que nosotros sabemos nuestra información personal y debemos cuidarla, ¿no? Eso Bueno, sería. la segunda pregunta es, ¿qué debe hacer la empresa o qué sistema debe aplicar para proteger los datos personales de sus clientes? Ya, hoy en día existen eh, sistemas, ¿no? Sistemas, software que han ido implementándose, han ido avanzando incluso, ¿no? Con su desarrollo en el tiempo, ¿no? Y que nos ha dado varias formas, ¿no? De poder proteger nuestra información, ¿no? Hoy en día podemos tener, por ejemplo, acceso por una contraseña, ¿no? Por encriptación de datos, ¿no? Por ejemplo, la huella digital, ¿ok? Incluso pueden, nuestros ojos también, ¿no? Puede ser incluso una contraseña, una clave, ¿no? Hay sistemas que graban nuestro rostro, nuestros ojos, nuestra huella digital. Podremos incluso crear contraseñas nuevas, ¿no? Y se va modificando. Entonces, hay muchas formas que hoy en día, ¿no? Las empresas podrían adoptar, ¿no? Para poder proteger los datos de sus clientes, ya que el cliente confía, ¿no? Confía en la empresa de que su información va a ser cuidada, ¿no? O sea, que la empresa va a tener cuidado, ¿no? Con su información personal, ¿no? Por lo tanto, deberíamos de tener cuidado. Las empresas deben tener cuidado al proteger la información del cliente, ¿no? Y respetar que el cliente no quiera de repente, ¿no? Compartir eso con nadie más que sea la empresa, ¿no? Entonces, la empresa tiene que implementar sistemas de seguridad, ¿no? Sí, continuamos con la tercera pregunta, la cual Ajá. es, ¿cuál es el rol que debe cumplir el responsable de proteger los datos personales dentro de una empresa? Ya, ¿cuál es el rol que debe cumplir el responsable para proteger los datos personales de una empresa? Ya, bueno, el responsable de los datos personales de una empresa, ¿no? Sí. Los datos personales de una empresa. Ujú. Bueno, serían los datos Personales, organizacionales, ¿de repente? Sí, los porque, datos personales de los clientes de la empresa. entonces ahí sería proteger los datos personales de los clientes de una empresa, ¿no? Sí. Ya, en este caso, bueno, considero que la persona que está a cargo tiene que tener eh, un nivel de confianza, ¿no? Alto, por decirlo así, ¿no? Sobre los gerentes, sobre las autoridades de la empresa. Y también tiene que ser, eh,
yo diría que tendría que estar siempre evaluado, ¿no? Evaluando su desempeño, ¿no? Siempre, no solamente que haya una persona, debería haber alguien más que corrobore que la información está, ¿no? Salvaguardada, ¿no? Que no, en el futuro no va a haber inconvenientes con ningún cliente, porque bueno, existen leyes, ¿no? Em, existe ley que protegen al cliente, al usuario, ¿no? Y que la empresa podría, por ejemplo, eh, llegar a tener una infracción muy alta si es que no la protege, ¿no? ¿No? Puede llegar a temas legales, ¿no? Judiciales, si es que no hay un control de eso, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, hemos visto la noticia de una institución privada financiera muy conocida y ha sido alterada su información, ¿no? Y eso de repente porque quizás no hubo un buen control interno dentro de esa institución, ¿no? Basada en el manejo de información por parte de sus trabajadores, ¿no? Entonces, debe haber filtros, debe ser mucho más exhaustivo, ¿no? El control que maneje con sus personales, ¿no? Creo que va por ahí, ¿no? El rol de responsable debe ser muy alto, ¿no? En responsabilidad y confidencialidad. La quinta pregunta sería, ¿qué tipo de datos sensibles manejan los contadores y por qué deben ser protegidos o ponerle mayor atención? ¿Qué tipos de datos sensibles manejan los contadores? ¿Y por qué deben ser? A ver, ¿por qué deben ser? Ay, perdón, disculpe, ¿qué tipo de información? La cuarta es, ¿no? Ah, sí. Bueno, Es como la hemos estado cuarta. conversando de brindar sus ideas personales, es más Ah, que ya, todo ok, la ya, primera ok. pregunta. Ajá. La quinta que está en el chat, Sí. ok. ¿Qué tipo de datos sensibles manejan los contadores y por qué deben ser protegidos con especial atención? Bueno, los contadores manejamos información bastante delicada sobre la empresa, ¿no? A veces se dice que el contador es la mano derecha ¿no? Del empresario, el gerente, y es cierto, ¿no? Porque bueno, toda la información, ¿no? Con relación a las operaciones, a las transacciones, ¿no? A todos los hechos económicos que realiza una empresa pasa por el departamento contable, ¿no? Y ahí se registra un volumen de información, ¿no? Bastante relevante, pero no solamente en volumen, en cantidad, sino que también sobre datos que son muy delicados, ¿no? En los cuales la empresa tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Que solamente, por ejemplo, debe manejar, ¿no? Las personas autorizadas, ¿no? Estamos hablando de la información financiera, ¿no? De datos, eh, por ejemplo, que están registrados, ¿no? Eh, en las instituciones, por ejemplo, en la SUNAT, en la SUNAR, ¿no? Hay información delicada sobre la constitución de la empresa, ¿no? Sobre, de repente, préstamos, ¿no? Sobre activos, ¿ok? Inversiones que puede manejar la empresa y que son totalmente delicados, que nadie más se debe, ¿no? Que nadie debería de saber, solo las personas autorizadas. Entonces, hay mucha información sensible, sobre todo financiera, que el departamento contable maneja, ¿no? Ujú. Y hay que tenerle mucha atención, ¿no? Entonces, hay que manejar, por ejemplo, un sistema, ¿no? Un control interno, ¿no? Y un manejo especial con información de la empresa, ¿no? De este tipo. Eh, la siguiente pregunta es, Sí, ¿esa es la última o hay no, otra la más? última pregunta es, ¿cómo influye la protección de datos en la confianza entre el contador y el cliente? Es muy relevante, ¿no? Al igual como las empresas, ¿no? Como la primera pregunta, por ejemplo, que me comentaron, ¿no? Me dijeron, la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué debe hacer la empresa para proteger? Les dije, ¿no? La empresa tiene que tener mucho cuidado con la información del cliente. En el tema contable, ¿no? El contador incluso, ¿no? El contador colegiado incluso está regido, ¿no? Sobre su ética, ¿no? Porque cuando un contador
se colegia, ¿no? Pasa por el Colegio de Contadores, ¿no? Hace un juramento hacia sus principios, ¿no? Y los principios que dice, ¿no? Sobre todo sobre su integridad, ¿no? Sobre la confidencialidad, ¿no? Cumplimiento, por ejemplo, de normativa, responsabilidad, ¿no? O sea, el contador tiene que ser transparente y todo eso se basa, ¿no? En el contacto que tiene con su cliente, ¿no? Desde que el cliente le provee información, ¿no? Esa información tiene que ser, ¿no? Íntegra, confidencial, ¿no? El contador tiene que manejar de forma confidencial esa información, ¿no? Eso estoy hablando desde el punto de vista de los principios Ujú. del Sí. contador, ¿no? Y el contador tiene que ser íntegro, ¿no? Tiene que ser moral, fiel a su ejercicio profesional. Por lo tanto, ¿no? Esa parte de los datos va más allá también sobre que debemos de tener cuidado, de repente por el lado, ¿no? Eh, de datos personales, ¿no? De que voy a perder información porque alguien me lo va a quitar, ¿no? Va más allá de eso, va también por el lado de los principios, ¿no? De cada persona, ¿ok? Así que, bueno, la protección de datos, ¿no? Sobre la confianza entre el contador y el cliente, yo diría que primero que nada se basa sobre los principios que tiene el contador, ¿no? Y como les digo, va sobre su ética, ¿no? Y sobre sus principios, su integridad, ¿no? Y sobre su ejercicio profesional, ¿ok? Eso sería. Ujú. Bueno, con eso terminaríamos. Miss, muchas gracias por su tiempo, por haber apoyarnos en este proyecto. Y bueno, igual cualquier cosita, Miss, espero que siempre me permita poder a llamarla, mensajearle para cualquier cosa. Muchas Sí, no hay gracias. problema. Sí, nada, más bien les agradezco la confianza, ¿no? Que han tenido para pensar en mí, en poder apoyarles, ¿no? Sí, en cuanto yo pueda, ¿no? Estoy presta para poder escucharlos, siempre coordinando, ¿no? Y bueno, espero que les vaya muy bien en su trabajo, en su proyecto, ¿no? Y que sigan estudiando, que se esfuercen, que sean perseverantes, porque, bueno, la carrera, ustedes saben que es un poquito, ¿no? De repente laboriosa al principio, pero después van a ver que es algo que les va a apasionar, ¿no? Y les va a encantar la profesión y van a cumplir los principios que acabo de mencionar, ¿no? Así que así es, jóvenes. Vayan adelante y bueno, éxitos para ustedes. Bueno, en conclusión, la protección de datos personales en las empresas no solo es un requisito legal, sino también una responsabilidad ética que contribuye a la reputación empresarial y a la confianza de los clientes. Además, un manejo adecuado de los datos puede convertirse en una ventaja competitiva, ya que los consumidores cada vez valoran más la privacidad y la seguridad de su información personal. Así, las empresas deben adoptar políticas de seguridad cibernética eficaces, formar a su personal en el tratamiento adecuado de datos y mantener un enfoque de transparencia con sus clientes para asegurar un entorno de confianza y protección mutua.